Hola a todos, bienvenidos al live del día de hoy y hoy es el momento perfecto para explotar nuestra creatividad porque traemos una actividad. Entonces les voy contando un poco mientras nuestra invitada especial de hoy se conecta y vamos a hablar sobre los 7 sombreros de las soluciones creativas. Y básicamente nos vamos a basar en un ejemplo ficticio con el que vamos a ilustrar un poco los procesos que vamos a estar conectando y empezamos a mirar. A ver, bueno, ya la tenemos por aquí. Hola, hola Ingrid, ¿cómo Hola, estás? Natica, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Gracias por la invitación. Súper chévere estar en este espacio. Listo, genial Ingrid, cuéntanos un poquito sobre ti, lo que haces y empezamos. Listo, de una. Bueno, mira, ahorita estoy desarrollando un proyecto sobre creatividad que partió de una búsqueda personal, porque bueno, todo el mundo pensará que los artistas siempre estamos ahí súper inspirados, súper creativos, pero a veces también la inspiración se nos pierde, la creatividad también. Entonces, a partir de esa búsqueda personal, comencé pues como a desarrollar este proyecto y me di cuenta que la creatividad pues no solo aplica para el arte, sino que aplica en muchos contextos. Y bueno, ahí es cuando nos encontramos, tú me propusiste estar acá pues para este contexto que es más empresarial y les traemos pues una técnica, ya Natica nos va a contar un poquito más y de una empezamos. Listo, súper chévere y total, lo que tú dices, la creatividad no solamente está como en ámbitos que son netamente creativos, por decirlo así, sino que están en muchos otros roles que podemos desempeñar y que venimos desempeñando durante incluso mucho tiempo. Entonces podemos ir trabajando en eso para seguirlo desarrollando y en este caso funciona muy bien para generar soluciones creativas. Entonces les decía yo en la introducción que vamos a basarnos en un ejemplo ficticio y que vamos a ir como ilustrándolo un poco a partir de los 7 sombreros. Entonces nos vamos a basar en una empresa que se llama EcoClean y resulta que se encontró que dentro de algunos problemas que tenían, el desconocimiento de los procesos era su mayor problema y que a partir de eso, pues encontró que no sabían bien los trabajadores cuál era la dosificación correcta para poder sacar un buen producto al mercado. Y entonces empezaron a bajar las ventas, empezó a haber temas de desmotivación, también empezó a haber baja productividad y pues todo eso afecta también en otras áreas de la empresa. Entonces, a partir de este ejemplo, que es un pequeño ejemplo que puede pasar en cualquier empresa, vamos a empezar a hablar sobre la técnica de los 7 sombreros y pues tú Ingrid, cuéntanos un poco de qué se trata esta actividad y, y pues cómo la podemos usar en estos casos. Listo, vale. Pues mira, la técnica de los 7 sombreros es inspirada en una técnica de Eduard de Bono, que es un experto pues en creatividad. Y la técnica de él usa 6 sombreros. La inspiración pues sale de esta técnica y acá vamos a usar 7, ya te los voy a ir presentando. Son sombreros de colores y lo que hacemos es que en la medida en que nos ponemos metafóricamente ese sombrero, vamos a pensar con un foco distinto en el problema. Entonces, ¿para qué nos sirve? A veces cuando estamos frente a la necesidad de solucionar algo, nos encasillamos o nuestro pensamiento se vuelve como muy cerrado y ese tipo de técnicas pues nos ayudan a expandir más ese pensamiento y a generar nuevas soluciones en pro pues, de arreglar como más rápido lo que necesitábamos o de encontrar incluso cosas innovadoras que antes no se nos había ocurrido. Entonces, ya que nos contaste cuál es el ejemplo, pues te voy a invitar a que te pongas el primer sombrero. El primer sombrero es de color blanco, te lo vas a poner y me vas a contar en el problema que tienes, en el caso que tienes, cuáles son los datos o esa información objetiva que tiene tu situación, tu problemática a resolver. Pueden ser datos numéricos, hechos que estén ocurriendo alrededor de esa situación, pero todo súper objetivo y sin ningún tinte pues emocional
ni de plantear todavía una solución. Simplemente vamos a mirar de qué se trata. Listo, datos relevantes como tal, como decíamos, era la dosificación. Entonces, ¿cuántos gramos o qué cantidad de cada detergente o de cada ingrediente debe poner? Porque, por ejemplo, bueno, en este caso gramos, si es, por ejemplo, algo en polvo, pero también podría ser en litros si es algo líquido. Entonces, Sí. teniendo en cuenta eso, tendríamos que tener ese dato. Tendríamos que mirar la cantidad de trabajadores es importante porque dependiendo de la cantidad de trabajadores también vamos a poder tener pues variaciones en el proceso. Entonces, básicamente, creo que esos son los dos factores, porque estamos hablando de trabajadores y de cantidad de ingredientes en cada uno de los, pues, en el producto que se está fabricando. En la fórmula, sí, perfecto. Entonces ahí tenemos nuestros datos súper objetivos para ver el problema. Ahorita, entonces te vas a poner un sombrero de un color súper potente que es el color rojo, que te vas a poner y vas a empezar a pensar desde la emoción que te produce ese problema. O sea, y son emociones que no tenemos que justificar de una manera racional, sino simplemente dejar como fluir qué emoción te produce y también de pronto qué cosas intuyes frente a este problema. Bien, el trabajador podría sentirse de pronto frustrado en algún momento en el que llegan y le dicen, pues está quedando mal la mezcla o está quedando mal la fórmula, como tú lo decías. Entonces puede generar frustración, quizás desmotivación. Y en el empresario también, no solamente en el trabajador, sino en el empresario, al ver que sus números están bajando y al ver que las cosas no están saliendo como el plan. Entonces, básicamente temas de frustración, de desmotivación y de baja moral. Ujú, muy bien. Listo, vamos a ponernos un sombrero súper oscuro, que es el sombrero de los riesgos y de esa visión negativa. Entonces, vamos, o sea, cuando nos ponemos este sombrero, vamos a estar pensando en el peor escenario posible alrededor de este problema, tanto de lo que pueda pasar o como lo que ya se esté presentando alrededor de él. Listo. Entonces, yo creo que este, yo creo que este es de pronto de los más comunes que tenemos, porque tendemos a escandalizarlo todo. Claro Entonces, que sí. entonces acá pueden haber problemas a nivel de costos, a nivel, pues, emocionales, como ya lo dijimos, y también a nivel de esa desmotivación puede haber mucha resistencia también al cambio, de que entonces, pues como están saliendo mal las cosas, necesitamos cambiar algo y cómo el trabajador puede aceptar o rechazar ese modo de cambio que se empieza a implementar. Entonces pienso que podrían ser esos los riesgos. Otros los riesgos que por ejemplo, el trabajador digamos, podría llegar a renunciar a partir de eso y eso genera desbalance a nivel de personal dentro de la empresa y eso ingresa, digamos que tiene costos asociados para la empresa en la parte de contratación de personal, de este tipo de cosas, del pago ya la parte legal cuando un trabajador sale de la empresa. Entonces, bueno, todo esto podría ser causado por este problema y también pues son como escenarios así terribles que podrían llegar a pasar, porque acá estamos terribilizando todo con este sombrero. Exacto. Entonces, bueno, algo importante también con esta técnica es conservar el orden de los sombreros. Esta técnica la podemos aplicar también a equipos de trabajo. O sea, puede ser que estamos solucionando una situación en la empresa y tenemos equipo de trabajo para solucionarla, entonces cada miembro del equipo o por equipo se van poniendo pues como el sombrero. Y lo importante es conservar el orden. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el primero estamos viendo lo más objetivo. Entonces, los problemas siempre hay que verlos desde la objetividad en primer lugar. Luego nos vamos a desprender de las emociones, o sea, como todo eso, esa frustración o todo eso que nos causa, pues, emocionalmente los problemas para dejarlas ahí como en su lugar y poder avanzar. Después vamos a ver el escenario negativo, que tú tienes razón, es lo que uno siempre
está viendo como en primera instancia. Entonces, ese, veámoslo de primeras, o sea, como que vemos eso, lo ponemos en su sitio y ya vamos a empezar como a ver la luz. Entonces, con la luz vamos a ver el sombrero amarillo, que es el sombrero del optimismo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es ver los problemas como una oportunidad de mejora. Mirar de pronto en eso tan horrible pues que está pasando, cuál podríamos sacar como beneficio. Entonces, a partir de ahí, empezar a construir pues como esa posibilidad ya de vislumbrar una solución. Sí, súper. Entonces acá es ver, pues ya vimos dónde estamos y ahora hay que ver es como para dónde vamos y qué es lo que hay que hacer con toda la energía, ¿no? Entonces empezamos analizando cuáles son los aprendizajes, primero que todo, que estamos aprendiendo de aquí. Entonces que me faltaron 2 gramos de ese ingrediente, entonces ya aprendí que tengo que aplicarle 2 gramos más. Y vamos a ver que a partir de todo ese aprendizaje continuo se van viendo unos logros, entonces empezar a ver cuáles son esos logros que vamos a empezar a tener pues para tener ya más motivación dentro del sitio de trabajo y también el tema de que de pronto estén mal las dosis, pues puede ser tema también de desconcentración, entonces cómo podemos mejorar también esa concentración en el trabajador, en el sitio de trabajo. Ujú, perfecto. Cuando trabajamos en equipo también podemos usar el siguiente sombrero que es el azul. Es el sombrero que nos va a marcar la ruta de trabajo, o sea, como esa ruta que vamos a seguir con todos los sombreros, es el moderador, el que da como la pauta pues a seguir en cada momento de la conversación, pero cuando estamos resolviendo algo solos, o sea, cuando es un emprendedor solito, lo que hace con este sombrero es empezar como a tener todo así súper objetivo, ponerlo pues como cada cosa en su lugar y empezar a mirar y a trazar esa posible ruta para encontrar la solución o las posibles rutas o conexiones que se vayan creando. Entonces, ese es el siguiente sombrero que te vas a poner. O sea, es como ver las cosas de manera más planificada Sí, o algo así por el estilo. sí, es muy Ok, relacionado con la planeación y la planificación. ok, súper. Bueno, para complementar un poco lo que se me ocurrió del anterior, que estábamos hablando del Ujú, amarillo, entonces a sí, raíz de todo eso que ya dije, se podrían ver incrementadas las ventas y eso también podría, pues es algo positivo, se ven incrementados pues el flujo de clientes, todo este tipo de cosas, entonces también puede ayudar en esa parte. Para continuar con ese azul, que es ujú, el de lo que tú decías, la planificación, entonces también implementar algún tipo de reuniones o capacitaciones, pero que no sean las capacitaciones eternas e interminables que suelen dar las empresas, sino algo más activo y algo que vaya realmente al grano para lograr dar con esas causas raíces que realmente están generando pues todo este problema. Y pues eso nos ayuda a aumentar que el enfoque y aumentar en los procesos, aumentar pues la productividad en los procesos de producción. ajá, perfecto. Bueno, ahora como ya estamos saliendo como de trazando como unas rutas, vamos a salirnos un poco como de la caja, a pensar distintos, que a veces nos cuesta también porque estamos muy sesgados y cuando uno tiene un problema, una situación a resolver, también es muy difícil salir como de la misma visión que tiene. Entonces te vas a poner el sombrero verde y con ese sombrero verde vas a dejar fluir la imaginación, la creatividad, la innovación, o sea, vas a pensar en las ideas, incluso las más locas, las que creas que eso no tiene sentido de nada, pero es algo como dejar que las ideas fluyan y de ahí ya uno empieza pues como a concentrarse en lo que sí puede ser viable y a establecer que funcione. Entonces dale, ponte el sombrero verde y me cuentas qué ideas locas tienen a partir de ese ejemplo ficticio. Bueno, bien. Desde aquí, a partir de eso, pues básicamente lo que se debe hacer, bueno, desde algún punto de vista, es pues ver la opinión del trabajador. Muchas veces el empresario cree que se las sabe todas y no toma en cuenta la opinión de quien está en el campo de trabajo todos los días. Entonces, aquí es algo para tener en cuenta y al trabajador se le pueden ocurrir muchísimas cosas porque es quien está
ahí todos los días. Entonces ahí se generan un tema de lluvia de ideas o se pueden generar mapas mentales dentro incluso de las mismas capacitaciones que se le hagan a las personas. Entonces, no sé, como estamos hablando de dosificar, entonces se me ocurre que no sé, que la persona, es que no me ocurre nada, pero porque es Pero que está bien esta porque sí, es difícil, ajá, es difícil salir esta es una de... de las más Mm, difíciles. mm. Esta es una, yo creo que de las más difíciles y no sé, se me ocurre que hay que llegar contento al trabajo y entonces espolvorear el ingrediente así para que salga la medida, no sé, una cosa así. Y que pronto también, pues con eso loco que yo acabo de decir, se estimula como el humor y otros van dando ideas también locas y ahí se fomenta también la participación y se puede llegar a un buen, digamos que a una buena solución y que sea fuera de lo común. Sí, mira que es verdad, y esto es como de lo más complicado a veces también para las empresas. Lo uno, pues permitir como que esas ideas locas fluyan, porque siempre está el personaje pues que tiene el sombrero negro puesto y dice, no, eso no se puede hacer. Entonces, está bien, o sea, está bien como dejar fluir esa imaginación, porque eso lo que hace es que ayuda a que el cerebro se destensione, o sea, se relaje, y cuando eso ocurre, de repente sale la solución que realmente es viable. O sea, entre tantas cosas que de pronto no son viables o son muy locas o suenan extrañas, empiezan a surgir cosas que sí son viables. Y también tocaste un punto muy chévere que es el humor. Eso también hace mucha falta cuando uno está resolviendo una situación, una dificultad en la empresa, en el emprendimiento. Hace falta ponerse pues como ese humor y bueno, ya desde ahí también, pues no necesariamente surgen las soluciones, pero hay como un descanso y se baja pues como toda esa tensión y empiezan a fluir cosas chéveres a partir de ese descanso que hay. Entonces, muy bueno. Ya vamos con nuestro último sombrero, que realmente es un poco la innovación pues de esta técnica, y es el sombrero violeta. Entonces, con este sombrero violeta es el sombrero del liderazgo. Cuando estamos sin equipo de trabajo, estamos trabajando solos, nos ponemos ese sombrero para empezar a sacar conclusiones, empezar a decantar toda esa información que los otros sombreros arrojaron y empezamos a buscar soluciones. Y cuando estamos trabajando en equipo, pues ya son las personas que toman la iniciativa de empezar a implementar las soluciones, de decir pues qué es lo que se va a hacer y empezar pues como a marcar una línea de trabajo para llegar a solucionar la dificultad o el problema. Sí, y es que tal vez del sombrero del liderazgo es como el que atrapa como todos los otros, porque como que es el que genera como no sé cómo se llama esto, como que lleva el marcapasos de lo que va Ujú, pasando, como el que dirige la orquesta, por decirlo así, y exacto. entonces es el que va diciendo como bueno, vamos a ponernos en este momento creativos a hacer algo, porque o vamos a ver cuál es el peor escenario que podría pasar, porque muchas veces pasa eso, que podemos verlo y que como trabajadores tal vez se ve, pero no hay nadie que incentive a que eso sea expresado y luego ponerlo sobre la mesa para poder hacer algo al respecto. Entonces, el liderazgo es una parte importante y desde acá, pues hay varios puntos que hay por aquí para nombrar. Uno es la comunicación clara, entonces, si tú haces saber al trabajador, pues, la información bien dada, por ejemplo, este caso que era, eh, pues, la dosificación errada, entonces, si tú le dices al trabajador cuánto debe poner de cada ingrediente, pues lo más seguro es que vas a verlo. Pero si se lo dices, tome, le hace esto y a ver qué entiende y qué hace, pues es muy diferente a que tú vayas y estés más presente en ese proceso para comunicar mejor, porque no todos entendemos y no todos aprendemos de la misma manera ni con la misma curva de aprendizaje. Entonces es importante la comunicación clara. Otra, la delegación de responsabilidades, porque no todos podemos hacer todo al mismo tiempo, sino que
que unos vayan haciendo una cosa mientras otros hacemos otra para complementarnos y es así como si podemos salir mucho mejor de los problemas y cómo podemos hacer pues las actividades diarias mucho mejor. Obviamente hablábamos mucho del tema de la desmotivación y acá pues inspirar la motivación y básicamente es que el líder no tiene solamente que llegar a mandar, sino que hoy por hoy se tiene que llegar a inspirar a la gente, que la gente ya no trabaja solo por un sueldo, sino trabaja por algo más. Necesita tranquilidad, necesita tiempo para su vida, para su familia. Entonces, esas son pequeñas partes que se pueden tomar en cuenta para inspirar a una persona. Y de hecho, en un próximo live, no sé, como dentro de 15 días, vamos a hablar sobre este tema de salario emocional, que también es muy importante y muy inspirador para las personas. Entonces, bueno, de una vez les voy diciendo ahí para que se programen. Súper chévere. Otro, sí, sí, también tú súper invitada. Gracias. Facilitar el aprendizaje también, porque lo que decía, no todos aprendemos de la misma manera. Entonces, unos podrían aprender leyendo, pero otros tal vez necesitan un acompañamiento o, ¿por qué no? De pronto un video para que vean el proceso y puedan aprenderlo. Entonces, eso también va en el siguiente, que es el tema de apoyo y los recursos que le brindamos al trabajador, porque listo, le podemos decir cómo hacerlo bien, pero no le damos los implementos para hacer las cosas. Entonces, pues el trabajador, ¿cómo hace si no tiene con qué hacerlo? Todo eso. Y ya por último, el tema de un seguimiento y evaluación de, de todas las tareas que se realizan. No solamente, lo que pasa es que solemos pensar que seguimiento y evaluación es ir a criticar lo que hace el trabajador y es más bien ir a ver cómo le podemos ayudar a mejorar al trabajador lo que está haciendo. Entonces, pues ahí, como para verlo desde esa perspectiva también. ¿Tú qué piensas al respecto de este último sombrero que agregamos el día de hoy? Sí, no, me parece genial pues como esos apuntes que has hecho. Aquí pensando también en los temas de equipo, es que también es importante para esa persona que está con este sombrero del liderazgo empezar a identificar en el equipo de trabajo quién tiene siempre determinado sombrero. O sea, porque en todos los equipos hay personas que siempre están solo con los datos, hay personas que siempre están solo con el escenario trágico, hay personas que siempre reciben todo en la empresa desde la emoción, o sea, todo lo sienten pues así pasar por sus emociones. Hay personas que siempre están con las ocurrencias locas o con el humor o haciendo el chiste pues en los peores momentos. Entonces también yo creo que a nivel de equipo para esa persona que tiene este último sombrero es importante detectar eso, porque cuando uno detecta esas cosas en el equipo puede empezar a potencializar más el trabajo y obviamente eso pues influye en el crecimiento de la empresa. Y a veces no nos damos cuenta, ¿no? Mm, Y, exacto, a veces uno no lo nota. y eso está en todo sitio, o sea, desde la casa. Casi Sí, siempre por la personalidad o por el carácter de alguien, siempre tiene el mismo sombrero puesto. Y, y entonces también nos es difícil muchas veces ver desde esa perspectiva y ver desde el punto de vista del otro también. Y eso pues a veces complica un poco las cosas a nivel organizacional también, a nivel de procesos, de productividad, todo este tema. claro que sí. Y también, pues ahora que lo mencionas, pues como en lo que es el entorno y la casa, incluso uno mismo, o sea, uno mismo lograr identificar como, bueno, hoy con qué sombrero estoy puesto, porque hay unos días que uno está pues como más con el negro, otros días está más con el verde. Eso también yo creo que a nivel de productividad personal también podría ser pues como un buen aporte, o sea, empezar a mirar con qué sombrero estoy cada día, o sea, lograr identificar eso, pues sería genial también. No decir con qué pie me levanté hoy, sino con qué sombrero me levanté Eso, hoy. exacto, Sí, claro. Y, exactamente, sí. y cuando uno empieza a hacer esos ejercicios, empieza a hacer conciencia de lo que uno hace, porque a veces vamos Ujú. como en piloto automático, como que pase lo que tenga que pasar,
y Exacto, nunca estamos realmente conscientes de lo que hacemos, de lo que no hacemos, de qué gestos hacemos o de pronto de qué expresiones utilizamos. Y todo eso lo que tú decías, también a nivel de productividad personal, funciona y pues influye también, directa o ujú, indirectamente, lo que uno es como persona influye cuando ya eres empresario. claro. Entonces, muy, muy buen aporte ese que acabas de hacer. Ah, bueno, genial. Listo, súper. Yo creo que, pues, por hoy, esa es la información que queríamos brindarles y que podamos verlo como desde diferentes perspectivas, todo lo que nos pasa. Ya vimos que es aplicable a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de empresa. Entonces, podemos ir aplicando todo eso en nuestro día a día, ser conscientes de lo que hacemos, de lo que no, y, y de cómo podemos aprovecharnos de esta actividad para sacar lo mejor de los procesos o de cualquier cosa que queramos. Entonces, muchas gracias Ingrid por acompañarnos el día de hoy. Buenísimo y por ahí seguiremos haciendo cosas en temas de creatividad para todos ustedes y para que sigamos viendo diferentes perspectivas de todo lo que nos pasa todos los días a nivel personal y empresarial. Entonces, gracias Ingrid y pues nos veremos próximamente. Ah, listo, Natica. No, gracias a ti por la invitación y pues muy chévere este espacio de compartir acá pues como estas técnicas y de mirar su aplicabilidad en lo empresarial e incluso en lo personal. Mira, hoy sacamos ahí pues como otra conclusión también del uso de esta técnica. Entonces, no, genial. Nos estamos viendo en otro. Listo, súper chévere Ingrid y gracias a todos por estar aquí. Bye bye, chao, chao. Listo. Chao.